Vamos a continuar con los conceptos. Entonces vamos a ver dentro de la introducción a la sociología clínica, pues los siguientes puntos. Como introducción a la sociología clínica, vamos a ver el significado de clínica y cómo lo considero asociado o aliado con el término sociología. Etimológicamente, la palabra clínica procede del griego kliní, que significa cama, lecho. Y el diccionario de la Real Academia Española lo define como ejercicio práctico de la medicina relacionado con la observación directa del paciente y con su tratamiento. De esta definición me voy a quedar con la parte de observación directa del paciente y con su tratamiento. Si aplicamos esta definición a la sociología clínica, entonces sería algo así como el ejercicio práctico de la sociología relacionado con la observación directa del paciente y con su tratamiento, entendiendo que el paciente de la sociología puede ser desde un individuo a un grupo o una sociedad, y el tratamiento sería de las cosas objeto de estudio de la sociología, que son los hechos sociales. Y como los hechos sociales son ejecutados por los individuos en su comportamiento aislado o de grupo, entonces implica el comportamiento de uno solo, pero también de la relación entre los individuos según los hechos sociales. Entonces, esto es lo que voy a entender por lo que entiendo por sociología clínica. ¿Qué son hechos sociales? Como hechos sociales voy a considerar todos aquellos hechos que se producen en la vida del ser humano y que no se pueden considerar naturales. De esta manera damos una definición muy amplia y sencilla, más amplia y sencilla que la que da Durkheim, que es el autor que definió este tipo de hechos. Y de esta manera no es necesario que entre a explicar los conceptos de este autor, que es uno que se considera padres de la sociología. Entonces, casi todos los hechos de la vida cotidiana se pueden considerar sociales y a veces es difícil diferenciar los sociales de los naturales. O sea que todos los hechos que no son naturales, pues los vamos a considerar sociales. Por ejemplo, el dormir sería un hecho natural, lo necesitamos, pero el cómo dormimos es un hecho social. Cama, colchón, somier, ropa, etc. Comer es un hecho natural. Necesitamos comer, porque si no nos morimos. Pero el cómo comemos es un hecho social. Platos, silla, mesa, cubiertos, etcétera, etcétera. Vasos, etcétera. Y así podríamos hablar reproducirnos. El reproducirnos es un hecho natural, pero el cómo nos reproducimos o las distintas formas o tipos de relaciones que se dan para la reproducción entre los seres humanos, pues tiene más de cultural que de natural, más de social que de natural, puesto que son comportamientos aprendidos. Ahora viene lo social. Hemos visto los hechos sociales, ahora lo social, que es el otro asunto, es el asunto de interés y que estudia la sociología, lo social. Voy a tomar lo social como la relación que se da entre individuos en base a normas, reglas y leyes que les son comunes y por lo tanto, en última instancia, todas ellas son hechos sociales. Por lo tanto,
voy a considerar que lo social se forma cuando uno o más individuos se comportan o relacionan en base a hechos sociales comunes y compartidos en la sociedad. Quiere decir que tienen que ser compartidos por los miembros que se relacionan. Y eso forma la sociedad. En el momento que hay hechos sociales pero que no son comunes, entonces pueden surgir dificultades, fricciones o conflictos, como pueden ser las relaciones entre personas de distintas culturas, de distintas religiones o de distintas culturas y religiones. Este es un tema profundo, profundo por lo amplio, que trataremos con más detalle más adelante, porque todos los problemas que estamos, o parte de los problemas, sobre todo en las relaciones internacionales, o sea, entre las relaciones entre los individuos de distintos países, naciones, culturas y religiones, en el fondo de todo ello, pues están todos estos aspectos. La diferencia entre los hechos sociales de una cultura y otra, de una religión y otra, y la diferencia entre lo social, que en todas las culturas, en todos los grupos humanos existe lo social, pero lo que no es lo mismo son los hechos sociales, reglas, leyes y normas en base a los cuales se da este comportamiento. De ahí los conflictos que están surgiendo y las guerras. No quiere decir esto que el hecho de saber lo que son los hechos sociales y lo social fuese a solucionar los conflictos, que va, en absoluto. Habría que poner mucho por parte de todos para poder solucionar el estado de caos en el que se encuentran las cosas. Parece mentira que la sociedad en el siglo XXI, como estamos viviendo con tantos avances técnicos y tecnológicos, sigan existiendo guerras, matanzas, peleas, agresiones, etcétera, cuando es algo que en realidad debería estar completamente superado. Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces ahora el comportamiento, claro, el comportamiento de los individuos, de todos o casi todos los seres vivos. Todos tenemos comportamiento, incluso podríamos decir que las plantas. El hecho de que no se muevan no quiere decir que no tengan comportamiento, porque las plantas no se mueven, pero sí buscan el agua y el alimento, como nosotros. Nosotros, cuando tenemos sed, vamos a buscar agua, nos movemos. Si la encontramos, vivimos, pero si no la encontramos, morimos. Igual le pasa a las plantas. Lo que pasa es que las plantas buscan el agua con las raíces. En vez de moverse, extienden sus raíces. Si encuentran el agua, viven. Si no la encuentran, mueren. Exactamente igual que nosotros. Entonces, bueno, vamos a hablar del mundo animal, que creemos que conocemos un poco más, y si acaso de los animales vertebrados o los vertebrados superiores. Pero bueno, nuestro comportamiento está formado por distintos componentes, que son los instintos, las emociones, lo social natural, que vamos a llamar lo social de manada, es el comportamiento de manada, y lo social cultural, que estaría formado por los hechos sociales y lo social. Social cultural es lo que hemos creado, lo que produce nuestra cultura, o viceversa. Los hechos sociales y lo social produce la cultura, o la cultura produce los hechos sociales y lo social, si es que no es todo lo mismo. Mientras que lo social natural, bueno, pues es el comportamiento de grupos que a veces termina, grupos de manada, que a veces termina incluso en estampidas, como estamos viendo en los periódicos, en los noticieros, casi de forma más habitual de lo que nos gustaría. Por ejemplo, se puede considerar social natural, social de manada, pues el hecho del botellón, el llamado fenómeno del botellón entre los jóvenes. Pues bueno, reunirse los jóvenes en una pradera
para comer, beber o tomar cosas, hablar y, por supuesto, formar parejas, amistades, grupos, subgrupos, minigrupos, etcétera. Eso es algo probablemente que se remonta a los orígenes del Homo sapiens sapiens, y eso ocurre en todos los vertebrados superiores seguro, y en otros grupos animales. Y a veces estos movimientos de manada, como por ejemplo puede ser el asistir a un evento deportivo, el asistir a un evento religioso, pues tiene comportamiento cultural y comportamiento natural. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando este comportamiento social, cultural, natural eh, deriva, eh, se producen, se producen movimientos o hechos inadecuados que se asustan, y entonces se producen las estampidas? Entonces ahí es en donde es una manada, es un social natural puro y duro, es un comportamiento de manada en estampida, y entonces ahí se puede producir, como ya ha desaparecido todo lo social cultural, pues se producen las muertes que desgraciadamente oímos que se han producido, como fue el Madrid Arena, como son las peregrinaciones a la Meca, como son los eventos deportivos o los últimos acontecimientos que por la explosión de petardos, pues la manada se asusta, se produce una estampida y se producen desgraciadamente heridos y muertos. Bien, sabiendo todo esto, pues el papel de la policía, por supuesto, a la policía los podemos considerar como pastores de humanos, puesto que ellos son los que tratan de que exista, de que el componente social cultural sea mayor que el social natural, para que no se produzcan estas estampidas. Si se producen las estampidas, pues entonces pues ya no hay, la solución es complicada, es difícil. El papel de policía, el papel de pastor de la policía, se puede observar con cada vez un mayor control. Por ejemplo, este es el ejemplo más típico y claro, son las peregrinaciones a la Meca, que el nivel de control cada vez es mucho mayor. Están poniendo trenes de alta velocidad, existen centros de control de los movimientos de la peregrinación a través de pantallas, desplazamientos de policías, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para que no las peregrinaciones son cantidades de gente inmensas, y entonces las estampidas en esos grupos de gente producen muchos muertos, como ha sido el caso cuando se ha producido. Entonces, bueno, para concluir y resumir todo esto, estos componentes que hemos dicho del comportamiento, que son los instintos, las emociones, lo social natural y lo social cultural, podríamos decir instintos, emociones y social natural sería heredado, o sea, es algo ya que nos viene en los genes, mientras que lo social cultural o parte de lo social cultural o gran parte de lo social cultural lo tenemos que aprender una vez que hemos nacido. Bueno, por establecer una diferenciación y sin tratar de profundizar en las diferencias, las distintas escuelas, unos que hablan de que pesa más lo que se aprende que lo heredado, otros que lo heredado más que lo que se aprende. Tenemos de todo un poco. No podemos decir más de esto ni más de lo otro, pero por supuesto los instintos y las emociones, todo tiene que ser heredado, que lo tienen todos los animales, y que sepa, no existen escuelas de instintos y emociones. Lo social natural puede ser más dudoso, es natural, puede ser heredado, pero también puede ser aprendido en parte por los movimientos sociales. Y lo social cultural, pues probablemente casi todo sea aprendido dentro del grupo social en el que nos desenvolvemos, pero que por supuesto también habrá una parte heredada, y cada vez más según vaya pasando el tiempo, pues lo social cultural se irá convirtiendo cada vez más en una parte heredada.
Esto nos lleva todos estos elementos de nuestro comportamiento, claro, hace que nos planteemos, bueno, entonces, ¿cómo soy? ¿Cómo me comporto? ¿Soy como yo quiero? ¿Controlo mi comportamiento? ¿No controlo mi comportamiento? Entonces, yo resumo esto con una frase sobre el comportamiento, y es que se puede decir que cada uno es como es y no se puede ser de otra manera. O sea, es muy difícil cambiar el comportamiento y lo saben todos aquellos que lo han intentado y todos aquellos que han intentado cambiar el comportamiento de alguien. ¿Esto es muy determinista? Bueno, no lo sé, que cada uno lo tome como le parezca. Lo que sí es cierto, hombre, que cada uno es como es y no puede ser de otra manera, quiere decir que si bebo agua si quiero y si no quiero no bebo agua, como si quiero y si no quiero no como. Depende, también, claro, depende del nivel de necesidad que tenga. Pero no es eso, si quiero pongo la televisión o la quito, o si quiero pongo un canal o pongo otro, no, no es ese el comportamiento, esas son elecciones de actuaciones simples. Con esto me refiero al comportamiento profundo, al comportamiento intrínseco, o sea, cómo somos, cómo nos comportamos con los demás, cómo somos profundamente, si realmente tenemos tanta libertad como creemos o si realmente tenemos un comportamiento, muchas lo habrán comprobado, que a veces se darán cuenta, se habrán visto pensando, ahí va, ya he vuelto a repetir esto, ¿no? Yo creo que a muchas les habrá pasado decir, pero bueno, si este comportamiento me beneficia, este comportamiento me perjudica, ¿por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? Y eso lo sabemos después de que ha ocurrido. Dice, ya lo he vuelto a repetir, ¿no? Eso ocurre, ocurre y habría que saber por qué es. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues la alternativa que tenemos, la alternativa no es cambiar de comportamiento, que es muy difícil, y ya hablaremos de ello, los procedimientos que hay. Pues la alternativa es hacer lo que se debe hacer, siempre dentro de lo posible, ateniéndonos a las reglas sociales, porque si no es así, se considera comportamiento desviado. Y este comportamiento desviado puede ir desde la reprobación o marginación social hasta el castigo punitivo, o sea, cárcel, etcétera, 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 privación de libertad.